Saludos seguidores del Imperio, los saluda su amigo Albert Boss. Esta vez les traigo quiénes eran los Stormtrooper. Los soldados imperiales, también conocidos como soldados de asalto clon, tropas de asalto o Stormtroopers, fueron un grupo de soldados de choque de élite del Imperio Galáctico. Al igual que los destructores estelares clase imperial y los cazas TIE, los soldados de asalto servían como recordatorio del poder del emperador, extensiones de su voluntad, y un método para mantener los cientos de sistemas estelares del imperio bajo el yugo del miedo. Estos soldados formaban el cuerpo de soldados de asalto, que operaban como una rama independiente al ejército y la armada imperiales, a pesar de que algunos de los que se encontraban destinados en la armada eran conocidos por el nombre de marines. Miembros de las fuerzas especiales de la Alianza Rebelde usaban numerosos términos para referirse a las tropas de asalto, incluyendo sombreros blancos 13, soldados de plástico 13, y muñecos de nieve 13. Otro término de argot utilizado para estos soldados era el de hombres de blanco 14. Incluso fueron llamados como cabezas de cubeta por algunos ciudadanos disidentes. Historia. Los primeros soldados de asalto clon fueron los soldados clon que sobrevivieron a las guerras clon. Renombrados por la declaración del nuevo orden de Palpatine, estos clones de Jango Fett se complementaron rápidamente con otros 3 grupos de soldados de asalto desarrollados en los territorios del borde exterior después de la batalla de Camino, era imperial, en 10 AD. Al carecer de la guía de los generales Jedi, las tropas de asalto se desvincularon para hacer cumplir brutalmente con la nueva doctrina imperial, ganándose rápidamente la reputación de despiadados, destructivos e ilimitados en número. Durante la etapa más dura de la Guerra Civil Galáctica, la progenie de Fett se reforzó con nuevos genes y reclutamientos a la antigua usanza. Los primeros soldados no clónicos se reclutaron en 9 AD. A pesar de la oleada de nuevos recursos, los rangos permanecieron restringidos a los no humanos. Un signo evidente de la cultura de superioridad humana del nuevo orden. En 0 AD, un tercio de los soldados provenían del ADN de Fett, siendo la mayoría reclutados. 15. Durante 23 años, los soldados encajaron pocas derrotas conocidas de gran escala, hasta la batalla de Endor. En ella, una legión entera de tropas de asalto, apoyados por AT-ATs, sufrió una gran humillación. A pesar de su superioridad numérica, armas más avanzadas y un entrenamiento espléndido, sufrieron la derrota por un reducido comando de la Alianza Rebelde y por un ejército, aparentemente insignificante de nativos Ewoks de Endor, a los que naturalmente, Palpatine ni llegó a considerar como posible amenaza. Fue un desastroso error por el que el imperio pagó un alto precio. Las tropas de asalto fueron tomadas por sorpresa. En su arrogancia, comenzaron a romper filas y a dividirse en pequeños grupos para cazar a los Ewoks. Esto les permitió a los Ewoks eliminar uno a uno sistemáticamente a cada grupo de soldados. Cuando se extendió la noticia, ya no solo de las muertes de Palpatine y de Vader, sino además de la derrota de los poderosos soldados de asalto imperiales, contra una pequeña banda de rebeldes y una raza relativamente primitiva de la apartada luna del bosque, varios mundos se aprovecharon de la situación y se rebelaron contra el ejército imperial. Con la muerte de su maestro y su reputación por los suelos, los antes temidos soldados de asalto cayeron en un gran declive. No pudieron recuperarse de su caída en desgracia durante más 100 años. El remanente imperial continuó usando a partir de entonces a los soldados de asalto hasta la firma de los acuerdos de Bastion unos años después. Sin embargo, padecieron una gran cantidad de bajas. A partir del tratado, los soldados se convirtieron en poco más que guardas y policías de los mundos del remanente, aunque lucharon junto con sus contemporáneos de la Nueva República y de la Federación Galáctica de Alianzas Libres contra los Yuuzhan. Los soldados imperiales también sirvieron en otros gobiernos imperiales tales como el Segundo Imperio y el Imperio de la Mano. El gran almirante Mitraun Urbodo utilizó los cilindros de clonación Sparty escondidos en el almacén del Monte Tantis para clonar soldados para su futura armada de cruceros pesados clase Dreadnought. Esto se descubrió tras comparar los análisis genéticos del cuerpo de tropas imperiales, encontrados en el Katana después de la batalla por la flota Katana. Mientras el remanente imperial recuperaba poco a poco su anterior solidez, los ideales de Palpatine sobre la superioridad humana comenzaron a morir con él.
Al final, el liderazgo del remanente imperial llegó a ser más abierto de mente, con poco que ver con el prejuiciado punto de vista de Palpatine, ya que esa fue una de las primeras causas de las numerosas rebeliones que gradualmente doblegaron al imperio por la Nueva República y que causaron tantos conflictos internos entre los señores de la guerra por el ahora trono vacante. Las filas del ejército de soldados de asalto se fueron llenando escalonadamente con reclutamientos de humanos y otras especies nacidos de forma natural, todo indica que la confianza en los clones disminuyó con el tiempo. Otras razones del declive en el uso de soldados clonados pudieron ser la pérdida de camino y otros muchos mundos en donde el imperio mantenía incontables instalaciones de clonación. Debido a que los mejores y más efectivos clones que crecían mediante tecnología caminiana les costaba aproximadamente una década en alcanzar la edad adecuada para combatir y que los clones desarrollados mediante tecnología Sparty eran más o menos tan efectivos como los droides de batalla sin cerebro, el imperio no tuvo otra elección que depender del patriotismo y del entrenamiento de los reclutas más que en la lealtad programada y la sin igual capacidad de combate de los clones. Por el año 130 DB, los soldados de asalto estaban sirviendo al nuevo imperio galáctico de Roanfel, aunque por entonces, el cuerpo de soldados de asalto había sido absorbido por la Armada Imperial y se había convertido en una organización mestiza, debido en parte a la inclusión de diferentes especies entre las filas de la Legión 501, todavía operativa. En aquella época, incluso se admitieron mujeres para servir como soldados. Las tropas de asalto imperiales recobraron su prominencia en el combate contra el ejército de la Alianza Galáctica en la batalla Imperio Sith y en la colaboración de la masacre de Ossus. Irónicamente, la reconquista de la galaxia por el nuevo Imperio Galáctico, gracias en parte a las proezas de combate de los leales y dedicados soldados de asalto, fue un breve regreso a la gloria. 7 años después de que Darth Krayt usurpara el trono imperial, el emperador Roanfel reapareció y tomó Bastión, confiando únicamente en los seguidores imperiales tales como la Legión 501 y la División de Soldados de Asalto 980. Por el 137 DB, la galaxia fue una vez más devorada por el desconcierto dado que varias unidades de soldados tomaron partido entre el usurpador Darth Krayt y el auténtico emperador Roanfel. Espero que les haya gustado el vídeo, hasta la próxima.